y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que cuando Caín se dio cuenta que a Dios no le había agradado su ofrenda, se le veía en su rostro que estaba desanimado, que estaba enojado, que estaba inconforme. Se le veía en su rostro, su semblante decayó. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La palabra ensañar significa muchas cosas. Ensañar significa que él empezó a permitir que creciera en su corazón una cantidad de cosas que iban a contaminar su alma, que estaban contaminando su corazón. Y obviamente hizo que su semblante decayera, se le veía. Por eso decía el pasaje en Isaías, sus rostros testifican contra ellos, porque se le ve en el rostro, en sus caras, lo contaminado que está. ¿Por qué ha decaído tu semblante, Caín? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, quiero que paremos un momentito ahí. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea que Dios sabía lo que había en el corazón de Caín y las cosas que Caín estaba haciendo. Caín estaba haciendo varias cosas que a Dios no le agradaban. Eso no lo sabía nadie, no lo sabía Abel, no lo sabía Adán, no lo sabía su madre. Pero Dios sí lo sabía. Dios sabía lo que Caín estaba escondiendo en su corazón. Versículo 7. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás. ¿Qué significa estas palabras? Caín. Dios se acerca a Caín para hablarle como un padre. Un padre hablándole a su hijo: hijo mío, ¿por qué ha decaído tu semblante? Dios conoce nuestros corazones, Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe por lo que hemos pasado, Él conoce por lo que estamos luchando, Él conoce nuestras luchas, Dios conoce cada una de las cosas que nos han causado dolor. Pero el ser humano muchas veces no quiere confesar ese dolor, esa lucha, no quiere rendirse al Señor y prefiere guardarlo. Prefiere encubrir ese pecado, eso que lo está haciendo esclavo. Dios le dice a Caín: hijo mío, ten mucho cuidado porque el pecado está a la puerta. Sin yo necesidad de buscar el pecado se va a acercar a mí. Si nosotros buscar el pecado se va a acercar a nosotros. Los jóvenes solteros que están, los jóvenes y las jóvenes solteras, que están buscando agradar al Señor, que están guardándose en santidad. Jóvenes, ustedes van a luchar permanentemente contra el pecado de la fornicación, contra el pecado de la pornografía, el pecado de la masturbación, el pecado de la impureza sexual. Los esposos, las esposas, el enemigo va a tratar de acercarse para caer en el adulterio, en la infidelidad, en la injusticia. Pero Dios conoce cada uno de nuestros corazones y Él sabe con lo que estamos luchando. Y Él se acercó a Caín a decirle: hijo mío, yo sé lo que hay en tu corazón y quiero que sepas que si tú
no desechas esto, el pecado está a la puerta. Sin tú buscarlo, el pecado va a acercarse a ti. Pero aunque el pecado se acerque a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Todo depende de nosotros. Aunque el pecado venga en toda su fuerza a luchar contra mí, el Señor a mí me da las armas para yo renunciar a ese pecado y rechazarlo. Por eso dijo Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Jesús es quien nos ayuda a quitar y arrancar ese pecado que me tiene esclavo. Cristo. Pero no voy a adelantar mucho. Dios le dijo a Caín: hijo mío, tienes que sacar eso que hay en tu corazón. Pero Caín escuchó a Dios y él se quedó callado. Él no le dijo nada a Dios. Dios quería que él confesara su pecado y sacara todo lo que había dentro de él. Señor, a mí la verdad, yo le tengo la mala a Abel, no me gusta, que tengo ganas de levantarlo a trompar. O sea, él tenía que confesar a Dios cómo él se sentía y no lo hizo. Señor, sabes que yo a Abel no lo quiero ni ver, ¿vale? O sea, él tenía que confesar y tenía que sacar toda esa amargura, todo ese enojo que él tenía en su corazón, pero no lo hizo. Dios habló, Dios se acercó, le habló y él cayó y decidió encubrir su pecado. Y en el momento que él sale de la presencia de Dios, va inmediatamente a matar a su hermano. Porque él no permitió que Dios sacara toda esa basura. Porque Dios no va a sacar la basura que hay en nosotros a la fuerza. O cuando nosotros vamos hablando de la basura, el camión de la basura entra a mi casa a recoger la basura, ponerla en bolsas. El camión de la basura entra a nuestras casas. No, nosotros tenemos que sacar la basura. Nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de recoger toda la basura que está en cada rincón de nuestras casas, toda la contaminación, empacarla y sacarla de la casa para que el camión se lo lleve. Amén. Dios esperaba que Caín confesara su pecado para él poder limpiarlo y para poder Dios sacar toda esa contaminación que había en él, pero Caín no quiso, Caín no lo permitió. Así hay muchas personas en este mundo y dentro de la iglesia. Muchas personas que viven por años encubriendo, ocultando y escondiendo su pecado. Y eso es lo que el Señor no quiere. Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Libro de Oseas capítulo 14. Versículo 1. Oseas capítulo 14, versículo 1 dice así: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque por tu pecado has caído.
Eso es exactamente lo que el pecado causa en nuestras vidas, en nuestras almas. El pecado siempre nos va a mantener caídos, en derrota. Ese pecado oculto va a mantenernos en derrota, va a mantenernos caídos. Y no solamente eso, va a contaminar las personas que están a nuestro alrededor. Ahora más adelante voy a hablar acerca de eso. El pecado oculto, el pecado que nosotros encubrimos, escondemos, empieza desde algo muy sencillo y algo muy profundo, como es los pensamientos. Caín, lo primero que con lo que estaba luchando era con los pensamientos. Él ya tenía en su mente envidia contra su hermano, enojo contra su hermano, pensamientos de superioridad contra su hermano antes de matarlo. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Versículo 9. Vean cómo una persona puede encubrir y esconder un pecado en su vida. Lo encubre y lo esconde desde su mente, en sus pensamientos. Deuteronomio capítulo 15, versículo 9 dice así: guárdate de tener ¿qué? Pensamiento perverso. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y vienes con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. La primera parte de este pasaje es en la que quiero que nos enfoquemos. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Guárdate, o sea, evita que en tu corazón, en tu mente haya pensamientos de maldad. Hay personas que viven todas sus vidas con pensamientos de malicia y vienen a la iglesia. Toda su vida están pensando en la cizaña, en maldad. Guárdate en tu corazón de no tener pensamientos perversos. Hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente. Y esos pensamientos tienen como fin moldear nuestro carácter. Yo puedo tener un pensamiento, pero en el momento que viene ese pensamiento perverso a mi mente, como yo sé que no es del Señor, yo lo debo desechar, reprenderlo inmediatamente. Señor, en el nombre de Jesús, saca estos pensamientos de mi mente. Pero muchos, cuando vienen estos pensamientos, ¿qué hacen? Los contemplan. Ellos no le piden al Señor que los saque ni lo reprenden. Ellos contemplan ese pensamiento en su mente. Contemplan ese pensamiento de maldad, de perversión en su mente. Y ese pensamiento queda ahí en la mente y se convierte en pecado. En el momento que yo lo contemplo, ya pequé contra el Señor. Por eso dijo Jesús, hablando acerca de los pensamientos: todo aquel que mira a una mujer para desearla ya pecó con ella en su corazón, y viceversa. ¿Por qué? Porque cuando el pensamiento viene a mi mente, yo debo reprender y pedirle al Señor: Señor, saca estos pensamientos de mi mente en el nombre de Jesús. Pero yo también puedo decidir retenerlo, guardar ese pensamiento de perversión, de maldad, de envidia, de odio, de superioridad.
hay personas que tienen pensamientos de superioridad. Se creen superiores a los demás. Porque tienen ciertas cualidades, dones. Y esos son pensamientos de maldad. Eso es pecado. Cosas por las cuales nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos libre. Pensamientos de perversidad. Quiero que vayamos rápidamente a Proverbios capítulo 10. Otro tipo de pecado que nosotros encubrimos. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Versículo 18. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Proverbios capítulo 10, versículo 18 dice así: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Quiero empezar por el ejemplo de Caín, porque este ejemplo se aplica a todos nosotros. Caín tenía tanto odio en su corazón que ya había maquinado en su mente matar a su hermano, pero él no lo reflejó. Él lo encubrió. Él encubrió el odio que tenía contra su hermano. Y le dijo: hermano, salgamos al campo a jugar. Sacamos a pasarla bueno, hermanito. Y cuando él se descuidó, ¡tan!, lo mató. Porque él encubrió su odio, lo encubrió muy bien y lo condujo con mentiras. Nosotros somos expertos para encubrir el odio hacia una persona. Somos expertos para encubrir cuando nos fastidia a una persona. Somos perfectos para encubrir nuestra envidia, nuestra amargura y tantas cosas que inundan nuestro corazón. Y luchamos con nuestros pensamientos y en vez de rendirlos y renunciar a ellos, los guardamos ahí. Y una persona puede tener odio hacia otra por años. Impresionante. Un hermano contra otro hermano, una hermana contra otra hermana. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Está encubriendo el pecado y lo tiene guardado, escondido, y obviamente no lo refleja por hipocresía. Trata de esconderlo. Trata de esconderlo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice así: Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oigan, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Impresionante. Una raíz de amargura en mi corazón puede hacerme aún hasta perder mi salvación. Deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita, obviamente, la salvación es gratuita. Pero cuando yo permito que una raíz de amargura entre a mi corazón, hay personas que están haciendo cosas
en sus trabajos con amargura. Están haciendo cosas en la universidad con amargura. En el colegio con amargura. En la iglesia. En algún ministerio lo están haciendo con amargura. ¿Y qué sucede? Brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que esa raíz de amargura en el corazón de esa persona va a contaminar a los que están a su alrededor. Tremendo, eso es algo espiritual. ¿Por qué? Porque esa persona no permitió, no confesó esa amargura, ese enojo, esa inconformidad que tiene como Caín. No la confesó y no le pidió al Señor que la sacara, sino que la encubrió y la guardó. Y vive y camina con esa amargura, con ese enojo, con esa inconformidad todos los días de su vida. Y no sabe que está alejándose de la gracia del Señor y de su salvación. Y peor, está contaminando a las personas que están a su alrededor. ¿Y qué sucede cuando contaminan a las personas que están a su alrededor? Causa división y contienda. Causa divisiones. Mateo capítulo 23. Esto es un problema que está afectándonos a la vida verdadera. Amén. Es un problema que nos está afectando, que me tiene cargado y por el cual estoy pidiéndole al Señor que nos ayude. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 28. Mateo capítulo 23, 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía e iniquidad. Por más de que yo lo esconda, por más de que yo encubra mi pecado, Dios siempre lo va a sacar a la luz. Amén. Para Dios no hay nada encubierto para el Señor. Dios lo ve con radiografía. Dios ve la radiografía de nuestro corazón, de nuestra mente y nuestros pensamientos. El que encubre sus pensamientos, su estado, como se encuentra y permanece así, Dios va a encargarse de tratar con esa persona seriamente. Hombres y mujeres que permiten que estas cosas crezcan en sus corazones, crezcan hasta convertirse en raíces de amargura. ¿Qué hay que hacer con una raíz? Arrancarla. No cortarla. Porque si yo corto la raíz, ¿qué va a suceder? Vuelve a crecer. La raíz de amargura yo tengo que arrancarla. Y eso no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer el Señor. Amén. Tengo que pedirle, Señor, arranca esta amargura de lo más profundo de mi interior. Señor, arranca esto que siento en mi ser, arráncalo, quebrántalo, sácalo de mí porque me está destruyendo, no me está permitiendo avanzar. Los pecados ocultos. Y esas cosas traen división y contienda a la iglesia. Tremendo.
división y contienda al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo amonestando a la iglesia de Corinto. Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cuando el apóstol Pablo escuchó esto, le partió el corazón. Él tuvo inmediatamente que escribirle a la iglesia de Corinto. Esta iglesia, esta carta primera de Corintios, fue escrita porque el apóstol Pablo se encontraba, no recuerdo bien si se encontraba en Roma o en Éfeso, pero él informaron: apóstol, allá en la iglesia de la vida verdadera en Corinto están con una contienda y una división impresionante. Y eso conmovió al apóstol Pablo. Inmediatamente él escribe Primera de Corintios. Y él los exhorta. Todos los primeros capítulos de Primera Corintios tienen que ver con eso, con ese asunto. Porque el apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, estaba cargado con esta situación. Una situación que el mismo Jesús oraba permanentemente porque hubiera en la iglesia, que hubieran entre los hermanos y las hermanas unidad, paz, amor. Cosas que afectan a la iglesia, nos afectan en la iglesia y nos afectan fuera de la iglesia. No solamente estamos hablando de pecados sexuales, estamos hablando de pecados de otra gente, estamos hablando de cosas mucho más profundas que no se ven a simple vista, cosas espirituales, actitudes, comportamientos, pensamientos, cosas que son muy profundas, que están ahí y que se reflejan de muchas maneras, que logran que un hombre y una mujer endurezcan su corazón. Cuando una persona encubre su pecado, ha endurecido su corazón, ya nada puede penetrar ahí, solamente Dios. Pero Dios no va a penetrar, Dios no va a entrar donde a Él no lo han invitado. Él no va a entrar a la fuerza a la vida de ninguna persona. Él no va a entrar a la fuerza a la vida de una persona. Porque Él tiene que entrar, el Señor tiene que entrar hasta lo más profundo de nuestra intimidad. Jesús le dijo a la mujer del pozo, le dijo: mujer, yo tengo un agua que darte a ti, y cuando tú bebas de esa agua no tendrás sed jamás. Jamás vas a tener sed. Jamás. A la mujer quedó impactada. ¿Cómo? O sea, que si yo tomo de esa agua que tú tienes para darme, no voy a tener que volver a este pozo a sacar agua. Dame, Señor, de esa agua. Dame de esa agua. Yo quiero esa agua. Jesús le dijo: tú quieres del agua que yo tengo para darte. Amén. Esa agua que yo tengo para dar es gratuita. Pero antes de yo darte esa agua, hazme el favor y llámame a tu marido. ¿Qué? ¿Marido?
No, señor, yo no tengo marido. Ahí mismo ella se timbró. Ella se timbró porque, ay, ¿qué tiene que ver mi marido en esto? Estamos hablando tú y yo aquí de un asunto bien elegante. ¿Qué tiene que ver mi marido? Llámame a tu marido. Porque tu marido tiene que ver con tu vida personal, ¿cierto? Y yo necesito entrar ahí. Si tú no quieres que yo entre ahí, entonces tú no puedes recibir del agua que yo tengo para darte. Amén. No puedes. Si tú no estás dispuesto a permitir que el Señor entre en lo que más da vergüenza, porque los pecados que nosotros escondemos nos avergüenzan. Por eso los tenemos escondidos. Porque no queremos que nadie sepa que yo estoy luchando con eso. Nos avergüenza. Pero ¿por qué cargar con algo que me avergüenza? ¿Por qué? Cuando el Señor se ofrece a libertarme. Jesús le dijo a tu mujer: ve y llama a tu marido. Entonces, como ella ya quería esconder su vida personal, le dice: no, Señor, yo no tengo marido. Yo no tengo marido, ¿cómo se te ocurre? Pero como Jesús la conocía, le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y con el que estás ahora no es tu marido. O sea que ella había estado con 6 hombres ya. 5 esposos con el que le había ido mal, y ahora con el 6º ya no va a cometer el error de casarse, sino que va a quedarse con él en unión libre. ¿Cuántas cosas tendría esta mujer en su corazón? Una mujer necesitada de Dios. Jesús le estaba diciendo a esta mujer: ven a mí, entrégame todo eso y yo te voy a hacer libre. Yo te voy a hacer libre. Yo te voy a hacer libre de tal manera que ya tú no tengas más sed de buscar hombres, de buscar sexo, de buscar saciar esa sed de tu alma con el pecado. Y ella trató de encubrirlo, pero ella no sabía que Jesús ya la conocía. Porque ella yo no tengo marido, Señor, yo no tengo marido. Ella trató de encubrir y esconder su vida personal. Ella no quería que supieran su vida personal, su intimidad. Pero el Señor conoce nuestra intimidad. Y Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra intimidad y le entreguemos nuestro pecado. Amén. Entonces, ese pecado trae divisiones y contienda a la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros renunciemos a estas cosas y las desechemos. Eso es lo que el Señor quiere. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Para el Señor hacernos libres, nosotros tenemos que reconocer que tenemos estas cosas en nuestros corazones. Tenemos que reconocerlo, primero que todo. Tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor que las saque. Cuando yo lo reconozco, yo me arrepiento y me aparto de esto, lo estoy desechando. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando, o sea, no, ¿quién tiene que desecharlo? Nosotros.
nosotros tenemos que desechar estas cosas, porque estas cosas traen la división y la contienda en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en la iglesia y en el ministerio en el que nosotros estemos sirviendo. Cuando yo tengo todas estas cosas en mi corazón y las guardo, las escondo, las encubro, el Señor va a sacar esas cosas a la luz y va a avergonzarme. Va a avergonzarnos. Antes de que eso suceda, el Señor está esperando a que nosotros decidamos desechar estas cosas. Desechar. Por eso cuando yo conocí al Señor, porque yo era un ignorante a su palabra, cuando yo conocí al Señor, yo empecé a escudriñar su palabra y yo, Dios mío, yo estas cosas yo no las sabía. Y cuando ya yo vine al entendimiento de la palabra, yo decidí desechar cada una de las cosas. Obviamente no fue todo de repente, fue obviamente un proceso paso a paso, pero yo decidí en ese momento desechar las cosas que habían en mi vida. La vida que yo estaba viviendo, yo decidí desecharla. Yo decidí desechar la fornicación. No, esto no va más conmigo. No va más. Decidí desechar la fornicación. En mi vida decidí desechar la pornografía, decidí desechar el cigarrillo, decidí desechar la contienda, porque yo era una persona muy contenciosa, muy problemática. Me encantaba la pelea y las groserías y todo lo que es del diablo. A mí me encantaba, pero yo decidí desecharlo, porque esa decisión no la toma Dios por mí, esa decisión la tomo yo. Entonces, en el momento que yo decido desecharlo, ahí viene la ayuda del Señor. Él espera a que nosotros tomemos la decisión de arrepentimiento para que Él pueda empezar a lavarnos, a limpiarnos. Eso tiene que ser así. Romanos capítulo 6. Este fue el capítulo con el que abrimos este culto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde los versículos 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14. Romanos capítulo 6, 11 al 14 dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando viene un pensamiento de pecado en mi vida, como ya yo he muerto a eso, yo lo reprendo. Yo lo reprendo, yo lo desecho. Inmediatamente, en el nombre de Jesús, Señor, saca este pensamiento de mi mente, porque ya yo he decidido morir a ese pecado y necesito la ayuda de Dios para que el Señor se lleve eso. Muertos al pecado. Versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque ¿cómo hacen nuestros miembros? Nuestro cuerpo, todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, nosotros lo utilizamos como instrumento del pecado. Todo nuestro ser.
cada órgano de nuestro cuerpo nosotros lo utilizábamos como instrumento de pecado en nuestra vida sin el Señor. Entonces dice que el pecado no debe reinar en mí. Para que el pecado no reine, hay una serie de cosas que yo debo hacer. Porque cuando yo he renunciado al pecado y he muerto a él, yo tengo que seguir caminando con el Señor. Y obviamente, para yo llegar a ese punto, yo tuve que hacer una serie de cosas, como por ejemplo, yo era una persona que me gustaba mucho la rumba, las fiestas. Y yo entendí que para yo poder renunciar y desechar la fornicación, la inmundicia, la perversión, yo tenía que desechar estas cosas. Tenía que renunciar a eso. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice fue dejar de ir a fiestas y a rumbas. Porque yo amaba eso. Y muchas personas ahora en noviembre y diciembre, ahora viene bastante rumba y bastantes fiestas. Así es. ¿Y qué dice la Biblia? Y los invitarán a comer de sus sacrificios. Ajá, y cuando nos inviten, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos inviten? Porque Dios le advirtió al pueblo, ojo, porque los invitarán a comer de sus sacrificios a sus ídolos. Cuando me inviten, no. Ajá, mi hermano, ¿y por qué? No, porque ya yo vivo para Cristo y yo no me voy a contaminar en eso. Así es. Entonces yo, César, pero cervecita. César, con la familia, o sea, ni con la familia. No, ni con la familia. Porque mi familia los amo con todo mi corazón, pero mi familia no está por encima de Cristo jamás. Amén. Mi familia, mis amigos no están por encima de Cristo jamás. Jamás, en ningún momento. Y si yo tengo que evitar ciertas cosas o estar en cierto ambiente que me motiva a pecar, entonces yo no voy a estar ahí, porque todos somos de carne y hueso y nosotros sentimos cosas. Entonces yo evité estar en esos lugares y al día de hoy, 20 años después, yo puedo decir como el Señor, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada. No hay nada en mí de él. Gracias a Dios, el mundo en el cual yo me deleitaba antes, ya yo lo aborrezco. Gracias a Dios yo puedo decir hoy que el mundo en el cual yo me deleitaba, en la fornicación, en las peleas, en la rumba, en el desorden, ya eso yo lo aborrezco, al igual que Dios lo aborrece. Porque yo decidí renunciar a eso y desecharlo. Porque yo quiero agradar al Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Cada uno de estos pasajes es importantísimo que ustedes lo anoten y se los aprendan y los memoricen. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Habla exactamente de lo que yo les estoy diciendo, mis hermanos. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque cuando yo me iba a rumbear y me iba a tomar con mis amigos, obviamente yo trataba de agradarlos a ellos.
O cuando me ponía a rumbear con mis familiares, yo buscaba agradarme a mí y agradarlos a ellos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que piensa en agradar a los hombres no puede servirle a Cristo. Eso es imposible. No hay manera. Si tú todavía quieres agradar al mundo, no puedes servirle a Cristo. Lo siento, no hay manera. No hay manera. Tú quieres venir a Cristo, caminar con Él y servirle, no puedes agradar a los hombres, tienes que agradarlo a Él. Tienes que agradarlo a Él. Por eso yo decidí agradar a Cristo. Yo decidí agradar a Cristo. Y ahí el Señor me mantiene, ahí el Señor me sustenta y provee todas mis necesidades. Ahí es donde el Señor provee todo lo que nosotros anhelamos. En ese tiempo yo recuerdo que mi mente estaba llena de vanidad. Yo pensaba puras estupideces. Me gustaban los raperos. Pura vanidad. Puras estupideces, de cosas tan impresionantes. Pero cuando yo decidí poner mi vida, entregarle todas estas cosas que habían en mi interior al Señor, el Señor poco a poco fue organizando mi vida y fue alineando mi vida. Y Él mismo se encargó de poner en mi camino las cosas que yo necesitaba. Una de las cosas hermosas por la cual le doy gracias al Señor es mi esposa. Le doy gracias a Dios por mi esposa, porque una mujer como mi esposa, para los que no la conocen, por favor, amor, ponte de pie. ¡Aleluya! Si yo no hubiera venido a Cristo, yo no hubiera encontrado a una mujer como ella, jamás, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios dice muy claramente: las riquezas son herencia a los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Poderosa. Las riquezas son herencia a los padres, pero de Jehová la mujer prudente. Si tú quieres una buena mujer, busca al Señor. Si tú quieres un buen esposo, busca al Señor. Así es. Una buena mujer, una buena esposa, un buen esposo, tú lo tienes que buscar en el Señor. Porque Él tiene guardado a esas personas. Él lo forma. Él forma a una mujer de Dios y forma a un hombre de Dios. Por eso es que yo tengo que buscarlo a Él. Yo no tengo que buscar esposa. Cuando yo enfoco mi mirada en Él, el Señor se va a encargar de poner la persona adecuada, ideal ahí. Le doy gracias a Dios por mi esposa. El día de ayer, sábado, nosotros estuvimos cumpliendo nuestro 6º aniversario, 6 años de casado. Gloria a Dios. Y gloria para el Señor. Es un aplauso social para el Señor, porque Dios no solamente se encarga de unir nuestras vidas, sino que se encarga de mantenerlas. No es solamente unirnos y formar un hogar, es mantenernos, porque cuando obviamente encontrar a esa persona es una bendición de Dios, es una hazaña, pero más difícil es mantenerlo. Y Dios, el Señor, Cristo es hermoso, hermano. Cristo se encarga de acompañarnos durante cada etapa de nuestras vidas. Por eso Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cualquier circunstancia, Él va a estar ahí. Pero es necesario que nosotros nos dispongamos a rendir todas estas cosas, porque nosotros no estamos buscando agradar al mundo, sino agradar a Cristo, agradar al Señor. Vamos a ir terminando en Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos de 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice así: yo pues preso en el Señor. O sea que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, por Dios, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esto es un llamado para la iglesia. Versículo 3: solícitos. ¿Cómo así solícitos? Sólido. Disciplinados diligentemente e insistentemente buscándolo. Solícito significa buscando eso de una manera insistente, permanente y con disciplina. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que buscar permanentemente estar en el Espíritu, en paz, en unidad. En ninguna iglesia en el mundo debería haber divisiones, ni contiendas, ni desacuerdos, ni inconformidades. No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. No debería suceder, porque se supone que Cristo está con nosotros, el Espíritu del Señor está con nosotros, y nosotros ya hemos entregado todas estas diferencias, todas estas cosas de nuestros corazones las hemos entregado. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y con esto terminamos. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a empezar desde el versículo 26. Primera de Corintios 12, 26. 26 y 27 dice así: de manera que si un miembro, o sea, uno de los hermanos o las hermanas de la iglesia, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, caminar con Él, vivir para Él, agradarlo a Él, se convierten en hijos de Dios y automáticamente se convierten en parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Señor quiere que en el cuerpo haya paz, haya unidad en el Espíritu. Y para que esto se dé, nosotros tenemos que sacar de nuestro ser, de nuestros corazones, todo aquello que está impidiendo que el Espíritu fluya en nosotros. Todo aquello que está impidiendo el odio, la envidia, el orgullo, una cantidad de cosas
que impiden que nosotros podamos vivir en comunión y en unidad, porque nosotros fuimos llamados no solamente a vivir para Cristo, sino a servir. Porque Dios estableció la iglesia. Hay personas que creen eso, pero yo ¿por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia para seguir a Dios? Porque el Señor estableció la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Nada más y nada menos que por eso. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que la predicación de la palabra viene a través de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que esas personas que no les gusta congregarse, obviamente tienen un problema en su corazón. Tienen un problema en su corazón y no quieren que nadie les diga nada. Bueno, allá ellos. Pero nosotros que entendemos lo que dice la palabra, tenemos que dejar todos esos pensamientos, todas esas diferencias, todas esas cosas a un lado y entender que es necesario venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Porque se supone que la verdad de Cristo está en las iglesias cristianas. Tristemente hay muchas iglesias que no predican a Cristo, eso es verdad. No predican a Cristo, se predican a ellos mismos. Pero nosotros tenemos que tener el entendimiento, el discernimiento de buscar un lugar donde se predique a Cristo y lo que a Cristo le agrada. Eso es lo que nosotros nos esforzamos por hacer en la vida verdadera. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Es el deseo del Señor que nosotros desechemos nuestro pecado y saquemos el pecado que llevamos oculto en nuestros corazones y lo desechemos. Renunciemos a él.